Añorbe hace ridiculazo en vivo, pero Mójica lo destroza al recordarle los crímenes del PRI. El narco senador priista Manuel Añorbe lanzó una falaz condena contra el gobierno de Nicolás Maduro, tildándolo de disque narcodictadura y acusando ridículamente a Morena de pretender imponer su modelo autoritario a México mediante una reforma electoral a modo. Delirante defendió el derecho a no guardar silencio cómodo ante las dictaduras y vil celebró una supuesta nueva etapa para Venezuela. Pero la senadora de Morena, Beatriz Mójica, le respondió con contundencia, desnudando la hipocresía histórica del PRI. Le recordó al país que es inhumano escuchar lecciones de derechos humanos y democracia del narcopartido responsable de la represión del 68 y la masacre de los años 90 en Guerrero. Mójica defendió con firmeza los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Constitución, y condenó la injerencia militar extranjera en Venezuela como un acto de agresión que atenta contra la soberanía de todas las naciones. Veamos enseguida cómo el criado de Alito es masacrado por la senadora Mójica por usar el ataque a Venezuela contra la 4T como le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con la venia de la presidencia, que quede claro, no cayó un presidente incómodo para algunos, cayó un dictador que le robó el futuro a todo un país. Maduro fue un presidente que por supuesto abusó de sus atribuciones y terminó como un dictador y un golpista. Y mientras millones de venezolanos celebran, aquí todavía hay quienes se atreven a defenderlo, con discursos patrioteros que presumen soberanía, pero olvidan algo básico: la soberanía es del pueblo, no del tirano que la manipula. Nicolás Maduro fue un dictador que hizo trampa cada vez que su poder estaba en riesgo, que usó el miedo como herramienta de gobierno y convirtió la vida diaria de millones en una lucha por sobrevivir. Maduro convirtió a Venezuela en una narcodictadura, mezcló poder político, corrupción y represión y usó al Estado como instrumento de miedo y de control, no de justicia y menos de seguridad. Maduro persiguió opositores, empujó al exilio a millones de venezolanos, aproximadamente 8 millones, y cerró los caminos para cambiar el gobierno por la vía pacífica. Persiguió a la prensa, persiguió, por supuesto, a toda la oposición que le señalaba sus errores, los desterró, los encarceló, los asesinó. Ese es el gobierno de Maduro, porque además cuando no ganaba, manipulaba los resultados y cuando manipulaba las elecciones se declaraba triunfador. Cayó, como lo he dicho, al periodismo independiente y persiguió a las voces incómodas para el régimen. Y ojo con esto, allá también empezaron ajustando las reglas electorales, terminaron con el Poder Judicial, cambiaron árbitros, doblaron a los organismos electorales y haciendo leyes a modo para que siempre ganara el mismo. Esa reforma electoral de la narcodictadura de Morena es el mismo molde que algunos quieren implementar en México para destruir el régimen democrático y quitarle al pueblo la única arma pacífica que tiene, su voto libre. Por eso el PRI siempre ha defendido la autodeterminación de los pueblos, sí, pero la autodeterminación de los pueblos no es un cheque en blanco para las dictaduras. La soberanía no es robarse los votos, la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. La autodeterminación no puede ser, como dije, un cheque en blanco para los tiranos. Durante años hubo informes, testimonios, denuncias de violaciones a derechos humanos, de presos políticos y de elecciones manipuladas. Inclusive rompió los equilibrios democráticos, expropió las propiedades y expropió, por supuesto, empresas que generaban empleo. Y aquí todavía hay quien se rasgan las vestiduras hablando de soberanía, porque aquí guardaron silencio, miraron para otro lado y nunca se atrevieron a decirle dictador, como lo fue Nicolás Maduro. Inclusive Andrés Manuel López Obrador lo invitó a su toma de protesta y hasta un video sacó de donde está recluido. Por eso, este nuevo momento no borra los años de dolor, ni la miseria, ni la persecución, pero abre una puerta que Nicolás Maduro cerró a golpes, la posibilidad de que millones de venezolanos sueñen con regresar y reconstruir su país con sus propias manos. Con quien cargó con el exilio, por supuesto, saben cómo y en qué manera están viviendo este exilio. Quien busca, por supuesto, todavía ellos a sus desaparecidos y llora a sus muertos, sabe el peso de esa dictadura. México no está obligado a guardar silencios cómodos frente a esta dictadura. Las y los mexicanos tenemos derecho a decir de qué lado estamos, del lado de la gente, no del lado del tirano. Por cierto, los autoritarismos no nacen de un día para otro, empiezan con un grupito del gobierno que se siente dueño de la riqueza del país, dueño de la verdad y que divide
a los pueblos entre buenos y malos, ataca a los jueces, descalifica a la prensa y persigue a los críticos. Así, en México se ha estado elaborando y construyendo un Estado autoritario. Se apoderaron del Poder Judicial, de los organismos autónomos, los desaparecieron. Por supuesto, quieren una reforma electoral a modo, una reforma electoral donde ustedes decidan, Morena me refiero, quién gana y quién pierde. Y eso es transgredir los derechos humanos como lo hizo Venezuela y lo hizo prácticamente Maduro en Venezuela. Esta película ya la vivimos y algunos quieren repetirla en México con un traje a la medida del autoritarismo y su color guinda. Por eso lo que pasó en Venezuela es una advertencia. Cuando un gobierno se cree intocable, cuando nadie le pone frenos, cuando se burla de la ley, cuando hace trajes a la medida del autoritarismo, tarde o temprano van a caer. De eso no hay duda. Desde el grupo parlamentario del PRI les decimos sin miedo, sin rodeos, lo decimos sin doble discurso. Por supuesto, queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más, ni disfrazados de transformación, ni zorros en piel de oveja. Y mientras algunos se preocupan más por el futuro de un dictador, nosotros estamos del lado de las víctimas, del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad. Por eso abogamos por una Venezuela libre y demócrata. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Con su venia, Presidenta. Escuchamos aquí las barbaridades del PRIAN. Ahora resulta que los hijos de Díaz Ordaz, de Ruiz Massieu, de Rubén Figueroa quieren dar clases de respeto a los derechos humanos. Hablarnos de represión. Piensan que el pueblo de México no tiene memoria. Olvidan el régimen represor de los jóvenes del 68. Olvidan los más de 500 asesinatos en guerreros en los años 90, cuyo único pecado era pedir el respeto al voto. Era la democracia. Los del PRIAN andan por el mundo pidiendo la intervención de gobiernos extranjeros en nuestro país. Son traidores a la patria, son lobos que quieren ponerse piel de oveja. El pueblo lo sabe y por eso no les da su respaldo. No se equivoquen, la defensa de la soberanía es deber de todas y de todos. Y la patria, como dijo Vicente Guerrero, es primero. Compañeras y compañeros legisladores, es importante recordar cuál es la fuente de los principios de la no intervención y autodeterminación de los pueblos que son pilares de la diplomacia mexicana. Se trata de nuestra Constitución Política en su artículo 89, fracción 10ª, que se refiere a la dirección de la política exterior por parte de la persona titular del Ejecutivo. Debe observar, cito, los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos. Con este referente y por supuesto también con las cartas y documentos internacionales suscritos por México ante el mundo, debemos afirmar de manera contundente que la intervención militar que derivó en la extracción del presidente en funciones de Venezuela constituye un acto condenable, alejado precisamente de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. De modo tal que hoy, en el pleno de esta comisión permanente, condenamos la intromisión, repudiamos la amenaza y pretensión del tutelaje externo en el que se pretende someter la voluntad del pueblo venezolano solo por el petróleo. Y tenemos que ser claros, enfáticos de esta condena, porque quienes rechazan hacerlo hoy estarán mañana a favor de nuevas intromisiones en territorios de otros países, incluso el nuestro. Y eso sí sería traición a la patria, lo cual es un delito grave definido en el Código Penal Federal, contra la soberanía e integridad de la nación, así como conspirar para invadir el territorio y ayudar a los invasores extranjeros. Por eso, que no quede duda alguna, es condenable la intromisión del gobierno de Estados Unidos en territorio de Venezuela, como lo señaló nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Más allá de la opinión que se tenga respecto al régimen del gobierno de Venezuela, no se puede consentir el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para pretender cumplir una orden judicial en ese país. Por eso reitero, este acto unilateral constituye una clara violación a la soberanía e integridad territorial, transgrede los principios establecidos en la Carta Magna, va en contra de nuestros principios constitucionales y los pilares de la democracia mexicana. La historia moderna del continente americano nos muestra una y otra vez que la injerencia e intervención de Estados Unidos en los países de la región no abona al desarrollo de la democracia ni a la estabilidad política y económica de los pueblos y países intervenidos. Ver bondades donde no las hay es ser por lo menos ingenuo. Lo que estamos presenciando es la imposición de los intereses de una potencia sobre la soberanía de otro país y sus recursos naturales. Ahora es un país. Mañana puede ser otro. Por último, las y los legisladores de la Cuarta Transformación respaldamos el liderazgo y conducción de la política exterior que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Apoyamos el posicionamiento del gobierno federal dado a conocer el lunes 5 de enero en relación a los sucesos ocurridos en Venezuela. Como ha dicho nuestra presidenta, la estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. Porque entre los individuos como entre las naciones, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no se equivoquen. Cooperación sí, subordinación nunca. Muchas gracias. Es cuanto.
¡Que viva México! Gracias, senadora. ¡Se defiende! La Bien. patria no se vende, la patria se defiende. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para